permanente, permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Buenas tardes, Dolores, gracias por atender esta entrevista. Les saludamos a Adrián Acosta y Andrés Durán. En primer lugar, queremos consultarle cuántos observadores vinieron del grupo al que usted pertenece, cuáles son las actividades previas que han realizado hasta este momento y cuáles son las perspectivas de lo que ustedes esperan para los comicios de este domingo acá en Ecuador. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, estuvo presente también en la primera vuelta y estuvimos siguiendo muy de cerca todo el escenario preelectoral que se dio. Y actualmente lo que hicimos en esta segunda vuelta es venir con un equipo de observadores y observadoras de Perú, de México, de Uruguay y de Paraguay, y tuvimos reuniones tanto virtuales en una primera etapa ya hace más de un mes y medio con distintos actores políticos, institucionales y sociales, y actualmente en Quito estamos desarrollando algunas reuniones presenciales también naturalmente con actores institucionales como la Conferencia de Comunidades Indígenas, como la Defensoría del Pueblo, naturalmente los órganos electorales, tanto el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, y también naturalmente con las fuerzas políticas que compiten ahora para la segunda vuelta. Dolores, un gusto saludarla en esta tarde acá en la capital de los ecuatorianos. Esperemos que se encuentre en la capital o en cualquier rincón de este país. Cómoda, a gusto, por supuesto, y también bastante alerta, me parece a mí, ¿no? Porque la primera vuelta nos dejó una lección importante que tiene que ver con algunas prácticas institucionales que estuvieron por fuera de la ley. Ya lo comentábamos en la antesala de esta entrevista, que ver con las denuncias de presuntos actos de fraude en el proceso electoral de la primera vuelta, que incluso la hizo el partido plurinacional, el movimiento plurinacional Pachacuti. ¿Qué lecciones les dejaron esta primera vuelta? ¿Cuál será la consigna de los veedores internacionales? ¿Dónde centrarán mayor atención en este proceso electoral que se ejecutará este domingo 11 de abril? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos sido muy claros en el informe que presentamos al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal, a las fuerzas políticas que compitieron en la primera vuelta, de una etapa que nosotros sí hicimos y dimos mucha alerta y preocupación, que ha tenido que ver con un proceso de judicialización del proceso electoral que se ha dado en todo el calendario electoral previo a la primera vuelta. Efectivamente, el día de la elección nosotros no vimos mayores preocupaciones en relación a nuestra observación, y asimismo obviamente seguimos muy de cerca lo que fue el proceso postelectoral de la primera vuelta, una instancia que nosotros también llamamos de alerta, de negociaciones entre fuerzas políticas sin quizás poner a todas las fuerzas políticas sobre la mesa en relación a lo que debe ser un proceso postelectoral. Algo inconstitucional también, incluso, porque lo establece la propia ley orgánica, el propio Código de la Democracia. Establece. Exacto. Y eso no se cumplió. Exacto, eso lo dejamos sentado en nuestro informe y por lo tanto también estuvimos dialogando mucho con el órgano electoral, con el Consejo Nacional Electoral, para poner en valor cuáles van a ser las garantías de que este proceso del día 11 de abril refleje naturalmente lo que todos queremos como observadores, y creo que obviamente también la ciudadanía, que refleje la voluntad popular del pueblo ecuatoriano. Sí, a nosotros nos parece que un tema fundamental para el día domingo, porque es la llave para cualquier proceso electoral, para cualquier elección sea legitimada, es mover a la ciudadanía y motivar a la ciudadanía para que participe. Sabemos que estamos en un contexto de pandemia, nosotros somos observadores que hemos estado en muchos procesos electorales sin pandemia y sabemos que existen protocolos y que por lo tanto los ciudadanos pueden concurrir a las urnas sin correr en riesgo su salud, y por lo tanto motivamos a que eso suceda. Cuanta más participación política, más va a ser el reflejo de la legitimidad de ese gobierno que resulta electo, y también naturalmente también va a ser más rápido que el pueblo ecuatoriano salga de esta situación tan crítica en que encuentra en materia económica, en materia social, y eso es el alerta y alentamos en ese sentido. También, obviamente, hacemos un llamado a las fuerzas políticas. Sabemos que no va a haber un conteo rápido en esta elección, sí va a haber un recuento definitivo naturalmente, y que obviamente por más de que la elección al ser solamente dos candidatos y una sola acta sea más rápida,
sabemos que efectivamente no va a terminar no se van a cerrar los establecimientos y vamos a tener datos oficiales, va a haber que esperar hasta la noche para tener los primeros datos oficiales, pero como en Ecuador y como en muchas partes de Latinoamérica y del mundo, hay sondeos, hay encuestas de boca de urna, y nosotros somos muy alertas de que esos sondeos, esas boca de urnas no tienen valor legal, no tienen una referencia con las actas, simplemente son algo que efectivamente se le pregunta al ciudadano y a la ciudadana al salir de las urnas, y por eso creemos que desde los medios de comunicación y desde las fuerzas políticas hay que ser muy prudentes y responsables, porque efectivamente sería una lástima que un proceso que tiene que ser una fiesta de la democracia empiece a teñirse por eventuales definiciones y por eventuales resultados no oficiales que surjan de esos sondeos. Entendemos que las misiones de observadores internacionales se han reunido con representantes de las dos candidaturas finalistas, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, y también los observadores han mantenido encuentros con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ustedes han tenido la oportunidad de poder observar aspectos logísticos y, lo más importante, también el tema informático. ¿Han podido observar algo que les llame la atención? ¿Tienen alguna observación? Y por otro lado, ¿qué tanta fiabilidad existe en los Exipol también que se van a realizar en los comicios de este domingo? Por ejemplo, una de las empresas que ha sido cuestionada es la empresa Cedatos. Bueno, en primer lugar, sí hemos conversado con el Consejo Nacional Electoral, de hecho hemos tenido una reunión hace muy poquito, y lo que obviamente le planteamos es cuál ha sido ya el despliegue logístico, teniendo en cuenta que en la primera vuelta fue un despliegue logístico muy tardío, obviamente producto de todo el proceso de judicialización. Incluso recordarán ustedes más que yo seguramente que fue muy difícil también la distribución de la boleta para el Parlamento andino por lo tardío que fue la resolución del Tribunal Contencioso Electoral para la impresión de esas boletas. En este contexto, la verdad que la logística, hasta el momento por lo que nos han planteado el Consejo Nacional Electoral, ha sido garantizada y no hay problemas de distribución en relación al material electoral. Y lo que hace referencia a la cuestión informática, nosotros no tenemos fiscales, observadores informáticos, sí sabemos que cada una de las fuerzas políticas tiene fiscales informáticos y por lo tanto hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia de ninguna de las fuerzas políticas con respecto a ese tema. Obviamente nosotros como observadores electorales actuamos en relación a las denuncias que nos manifiestan las fuerzas políticas, no hemos tenido ninguna referencia a la cuestión informática. Con respecto a la fiabilidad de las bocas de urnas, yo quiero partir de una base: no existe validez legal de los datos que se den a través de las bocas de urna. O sea, efectivamente hay naturalmente metodologías que son presentadas en el Consejo Nacional Electoral y que el Consejo Nacional Electoral es el que valida cuáles son los sondeos que se van a poder emitir el día domingo, pero no tienen ninguna validez legal. Por lo tanto, eso es me parece que el gran mensaje que hay que dar a la ciudadanía, que evidentemente son tendencias que no reflejan el voto popular. Dolores, quisiera hacer una consulta. Acabamos de receptar un video y un tuit de Ruta Crítica que nos preocupa bastante. Quisiera hacer un preámbulo antes de pasar al rodaje. Producción nos confirmará si podemos evidentemente difundirlo y que usted nos ayude con su apreciación como vedora internacional sobre este proceso. Este proceso ha develado una campaña sucia bastante agresiva. No lo digo yo estoy sirviendo como una especie de interlocutor entre lo que algunos analistas han cuestionado, criticado y contextualizado. Lo que nos preocupa un poco es la injerencia de esta campaña sucia en esta contienda electoral, ¿no? Donde han puesto a trabajar a los grandes medios de comunicación alrededor de una consigna política, a instituciones financieras alrededor de una consigna política y utilizando ingentes recursos económicos para tratar de mancillar una campaña. Le consulto, ¿ustedes tienen alguna apreciación al respecto de este padecimiento que hoy por hoy está viviendo la democracia ecuatoriana? Bueno, a ver, en primer lugar, la cuestión de la desinformación o noticias falsas no es algo propio del Ecuador. Lamentablemente es algo que ya se ha extendido muchísimo por lo que nosotros observamos en los procesos electorales en la región.
y que lo que nosotros decimos es que no son noticias que dañan a un candidato o una candidata, dañan a la ciudadanía. Para toda la comunidad indígena, con el mayor... No le permiten poder tener claridad con las opciones políticas a las que tienen que recurrir como el voto. En el caso del Ecuador, nosotros fuimos muy claros también en la primera vuelta, hubo muchísimas noticias falsas. Recuerdo, yo soy argentina y por lo tanto recuerdo que decían que Andrés Arauz había venido a la Argentina a vacunarse mucho antes que la primera vacuna llegue a territorio argentino, también con sensibilidad con la pandemia. Yo siempre digo que las noticias falsas son la mentira perfecta para la persona perfecta, o sea, evidentemente a través de la Big Data y de las distintas herramientas de las redes sociales permiten identificar cuáles son aquellos prejuicios de la ciudadanía con respecto a determinados perfiles y por lo tanto ejercen esas mentiras porque son mucho más fáciles de creer en ese público al que abona. Y obviamente el Dolores, perdóneme que le interrumpa 2 minutos nada más. Podemos seguir comentando este video que nos escandalizó un poco. Miremoslo, por favor, retomamos con su comentario, si es tan amable. Para toda la comunidad indígena, con el mayor cariño que les tenemos por ser ecuatorianos, y vamos a salir adelante como Ecuador por el cambio que necesitamos todos. Muchas gracias. Acá está Fanny y Patricia, que representamos al grupo Mujeres Unidas por el Ecuador. Sin fines de lucro, hemos hecho esto posible. Gracias a todos y a Luis Pachala. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo para recordar y contextualizar el hecho, Luis Pachala es hoy por hoy candidato de Guillermo Lasso, de la lista 21 del movimiento Creo. Esto incluso está penado por el Código de la Democracia y sucedió específicamente en la ciudad de Zumbagua, nos informa Ruta Crítica. ¿Cómo entender esto que se denomina vulgarmente como compra de votos? ¿Ilegal o legal? ¿Ustedes han hecho una observación al respecto? Bueno, a ver, en primer lugar yo quiero decir que en esta elección naturalmente hay una fuerte puja por el famoso voto indígena, ¿no? Que efectivamente corresponde a un 10% electoralmente histórico en el Ecuador y que claramente cuando nosotros vemos todavía un 30% de indecisos en las encuestas, efectivamente los distintos candidatos tienen que recurrir a ese voto. Yo entiendo que tal cual nos lo ha comunicado en el día de hoy en la reunión que tuvimos con el presidente de la Conferencia de Comunidades Indígenas, Vargas. Hay un fuerte respaldo del sector con respecto al candidato Andrés Arauz. Y efectivamente todas estas instancias que tienen que ver con la socialización de información a través de las redes sociales tratan también en algún punto de confundir al electorado de cuáles son los apoyos políticos que se deben dar. Me parece que hay algo que también no es nuevo en la región, que las dirigencias no son poseedoras de los votos y que por lo tanto yo entiendo que siempre los distintos candidatos y las distintas fuerzas políticas tienen que recurrir específicamente a las bases y al pueblo para interpelarlos y para recurrir al voto, y por lo tanto los ciudadanos cuanto más informados y menos atacados con la desinformación, mejor claramente van a emitir su voto. Estábamos hablando justamente y comentando respecto a las noticias falsas, muchas de ellas que se han durante esta campaña electoral, y una de ellas fue el supuesto financiamiento del ELN a la candidatura de Andrés Arauz. Y sobre este tema incluso hubo una participación activa del fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, quien vino acá al Ecuador también para tratar este tema con la fiscal ecuatoriana. ¿Qué tan preocupante puede ser este tipo de intervención ya a nivel ya institucional? Estamos hablando del fiscal de Colombia. ¿Cómo miran ustedes esto? Bueno, nosotros desde el Observatorio de la COPAL planteamos seriamente la gravedad que implica la intromisión de actores extranjeros en una elección, ¿no? Prioritariamente somos críticos de la judicialización de la política y en ese caso específicamente lo hicimos saber, pero obviamente aún más críticos de la intromisión de actores extranjeros en un acto que solo le compete al pueblo ecuatoriano. Además fue un hecho no solo publicado en una revista muy popular en Colombia, sino que también el mismo día después de la elección,
estuvo el mismo hecho que vos estabas relatando de la intervención del fiscal de Colombia. Por lo tanto, en ese sentido, y así también como fuimos muy críticos con las medidas de la Contraloría y con la Fiscalía desde el punto de vista de lo que creemos que es un proceso de judicialización, también obviamente hemos sido muy críticos y seremos siempre críticos cuando hay una intromisión extranjera en un proceso electoral que solo le compete, como les decía, al pueblo ecuatoriano. Con esta pregunta cerraríamos esta conversación y quiero recabar o recolectar un poco su criterio en torno a esto que se ha calificado académicamente como lawfare, o métodos de guerra no convencionales, dijo en su momento el general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Después de algunos años en Argentina sucedió algo peculiar y particular que llamó la atención de la opinión pública internacional, y es que se develó que el juez Hoyos se reunió de manera sistemática con el señor Mauricio Macri, expresidente de Argentina, para, se percibe un poco, que forjar una intentona de la expresidenta de este país. Ustedes también han hecho un análisis de las condiciones institucionales y jurídicas y de los aparatos jurídicos en América Latina y específicamente en esta contienda electoral en vista de una eventual, insisto en esto, eventual fraude electoral que pueda suceder en el país, ¿o no han considerado ese escenario? A ver, nosotros de hecho hemos relevado muchos casos de los que ustedes están planteando de la judicialización, no solo escenarios donde, por ejemplo, el caso de México, donde un órgano electoral del contencioso habilitó una candidatura independiente que no estaba habilitado por el órgano electoral, porque no habilitaba, digamos, la normativa electoral. También, por ejemplo, el caso de las proscripciones de candidaturas, donde efectivamente vemos el caso de Bolivia, vemos el caso de Brasil, donde, sin ir más lejos, Lula planteó hace algunos días, al recuperar sus derechos políticos, que había sido la mentira más grande de 500 años de historia. Obviamente, como bien decías, la persecución política que hemos vivido también aquí en la Argentina, y creo que en ese sentido cada vez se va lamentablemente fortaleciendo y diversificando esos procesos de judicialización que llegan a instancias donde se prohíben fuerzas políticas. Recordemos, y nosotros hemos sido muy claros también cuando lo manifestamos, con que ha sido muy difícil para el actual candidato Andrés Arauz poder tener una fuerza política en el proceso electoral por la cantidad de impugnaciones a las distintas fuerzas políticas que se iban presentando como partidos políticos, pero también una persecución novedosa, nueva, que también se da de presiones sobre los órganos electorales, ¿no? O sea, empezamos con la proscripción de candidatos, seguimos con la proscripción de partidos políticos y llegamos, cuando no hay otro rumbo, cuando no hay otra salida, a tener presión sobre los órganos electorales, que son los que deben garantizar la transparencia del proceso electoral y, naturalmente, como lo dice el Código de la Democracia en el caso de Ecuador, el único órgano que tiene competencia para definir un proceso electoral. Por eso hemos sido, claramente, como les digo, muy críticos de las acciones que tanto la Contraloría como la Fiscalía han llevado adelante en el proceso preelectoral e incluso en el proceso postelectoral, pidiendo en ese caso una revisión del sistema informático que se dé posterior a una elección que se había dado, ¿no? María Dolores, le agradecemos muchísimo por su participación, sus criterios y sus comentarios. Suerte en esta veeduría sobre el proceso electoral que se llevará a cabo acá en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos y a todas. Un gusto. Bien, ha sido Dolores Gandulfo, observadora electoral del COPAL. Doctor Acosta, tenemos tiempo todavía para mandar el videíto, porque no se lo pudo mandar y la gente está preguntando. Si no tenemos tiempo, lo tuitearemos en tal caso. ¿Sí? ¿Confirme, producción? Vamos entonces con el video, rápidamente. Para toda la comunidad indígena, con el mayor cariño que les tenemos por ser ecuatorianos, y vamos a salir adelante como Ecuador por el cambio hay que un pequeño necesitamos inconveniente ahí en todos. Vamos Entonces, entonces, pondremos en nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y de inmediato volvemos con nuestra segunda entrevista. Sin fines de lucro, hemos hecho esto posible. Gracias. Punto Noticias, el mundo de la información. Inicio del espacio publicitario.
De pequeño quieres ser astronauta o bombero. Cuando creces quieres ser abogado, ingeniero o doctor. Y después sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Fin del espacio publicitario. En la cartelera de Radio Pichincha Universal, el cine, el teatro y las artes escénicas tienen su espacio exclusivo, Entre Telones. Todos los viernes a las 7 de la noche, tomen sus mejores butacas para compartir la magia de los artistas. Una vez me puse una pistola en la sien y me dije, o te rindes o te mato. Y me contesté, no me rindo un carajo. Entre Telones, periodismo cultural desde los escenarios. Regrese a casa con Punto Noticias. El personaje, el punto de vista lo retrata nuestro invitado. Volvemos. Son las 17 horas con 43 minutos. Doctora Costa, iniciamos con la entrevista del día. Brevemente comentarles nuestro caso, que lo estamos estudiando, indagando. El Servicio de Relaciones de Exteriores del Ecuador ha estado envuelto en la polémica. Según informes de la Contraloría y el Observatorio del Gasto Público, el 90% de los funcionarios de la cuota política ha sido impuesta por el gobierno de Lenín Moreno. Todos vinculados a familiares de periodistas, de altos funcionarios de gobierno y amigos del señor Moreno. 74 de 373 funcionarios ocupan un cargo en el Servicio Exterior ecuatoriano y no forman parte de la carrera diplomática, según la propia información